Entonces estamos aquí en la sesión ya número 5 del taller Silencio y Fulgor de la Biblioteca Nostroza. Y hoy vamos a hablar del libro Antígona González de Sara Uribe. Y pues nada, espero que lo hayan leído la mayoría o por lo menos explorado algunas de sus secciones. Es bastante es breve, pero sí es también contundente, ¿no? Entiendo que no sea un texto que uno se lo eche de corrido por la intensidad de lo que se está tratando, ¿no? Pero bueno, también cada lector, lectora tendrá sus expediciones. Entonces, cuéntenme, creo que... No sé si puedo participar. Por ahí Sí, levanté la mano. adelante, adelante, sí, por favor. Bueno, me parece muy interesante. Como bien lo mencionas, ya pues tenemos algunas lecturas y creo que estas escritoras, estas mujeres poetas, tienen algo en común, ¿no? Que es la cuestión de escribir sobre lo próximo, lo cercano, la realidad, ¿no? Veíamos la sesión pasada la poesía de Yelitza, que es pues a partir de una muy impresionante también por la temática que aborda, que precisamente también es una temática, bien lo decía la escritora en la entrevista, que es un tema que está vigente, pues que ella quisiera que no estuviera vigente, pero que está vigente y tiene que ver con la violencia y con la realidad del país. Entonces yo encuentro esa cuestión en estas escritoras. Leía un poco también a Elisa, y bueno, es esa temática, ¿no? Lo próximo, lo real, sobre lo que ellas, o sobre lo que el tiempo corre, ¿no? Actual, yo creo que la poesía en este tiempo y las mujeres, pues, alzan su voz a partir de esta situación que se vive y que a través de la poesía pues también se muestra la violencia del Estado, la violencia en la familia o todos los tipos de violencia con los que uno se puede encontrar. Me parecía muy interesante en la entrevista que le hacían a la escritora de Antígona, el hecho de que decían, ¿no? Que si la otra escritora que estaba con ella, la de la universidad, no recuerdo su nombre, que ella mencionaba, pues que, por ejemplo, ellos enseñan poesía de la revolución, pero si haciendo el estudio, la mayoría de poetas que se escriben o novelistas o escritores son varones, ¿no? Y que por qué no darle esa importancia también a la escritura de las mujeres, como que en ese lado ella mencionaba que tratan de hacer como un 50 y 50. Yo creo que eso también pues se ve reflejado en la escritura y me parece muy impactante, muy interesante la forma en que estas mujeres abordan la poesía actual. Yo creo que la poesía hace tiempo ya dejó de ser hablar de cosas que no están próximas, cercanas, ¿no? Yo creo que la poesía, precisamente, como todo arte, va rompiendo las épocas y pues la poesía que escriben actualmente estas mujeres es muy impresionante y tienen pues toda esa carga de realidad. Entonces, por eso yo digo que se escribe de lo próximo, de lo cercano, de lo que se vive. Y ahora, bueno, también lo que me parece interesante es la forma en la que se escribe, ¿no? Siempre ya no es como a ver qué se me ocurre, sobre qué voy a escribir. Yo creo que eso nos debe de quedar claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, este,
de Yelitza, pues escribe a partir de la enfermedad de su mamá, pero también de su vivir como ella, de haber sido migrante y ser abogada. Me parece, Irma Pineda, pues a partir de una investigación que hace con la violencia que viven las mujeres en su entorno. Y ahora este libro de Antígona González, que menciona la escritora, que lo hace a partir de un encargo, ¿no? Y a partir del encargo que le hacen y le dan los puntos sobre los que ella tiene que escribir, entonces es como un proyecto, ¿no? Entonces lo cierto es que pues esos escritos van sobre una línea, sobre una investigación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para poder escribir el libro de Antígona, pues hay que, yo creo, y poderle entender esa parte de la posición de Antígona, pues hay que conocer, ¿no? La historia también, de dónde viene ese nombre, qué significa en eh, eh, socialmente, políticamente, culturalmente, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo muy arduo en el hecho de escribir sobre un tema a partir de un proyecto, a partir de una línea, y creo que es muy claro el hecho de decir que quien se quiera dedicar a escribir o a producir textos literarios, sean de la índole que sean, ¿no? Sea poesía, cuento, ¿no? Lo que sea, van de la mano de la lectura, de la investigación. No se puede hacer como por arte de magia y decir es que ahorita ya bajó el halo de la musa creadora y ya voy a escribir. No, 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 yo creo que todas esas realidades que vivimos que se pueden plasmar en un papel a partir de, pues incluso ya sea de una pintura, de un corto o como en este caso la poesía, pues tienen un fondo, que es la lectura, la investigación, y a partir de esa lectura y esa investigación, pues se tiene que ir haciendo la construcción de... Y entonces yo un poco entiendo el ejercicio, es esto, ¿no? Yo creo que hay que conocer, sí, siento que hay que conocer Creo que te perdiste o más bien es mi conexión. ¿Tú Creo lo que, demás creo lo que vas bien? Angélica, Sí, ¿verdad? Se perdió. sí, Sí, no se escucha. Ah, quedó qué como pena. congelada. Sí, se quedó congelada, exacto, sí. De pronto pensé que era yo. Angélica, bueno, a lo mejor ya se desconectó. Pero bueno, estaba diciendo cosas importantes, ¿no? Como esta cuestión de papel de la investigación a la hora de elaborar cualquier tipo de proyecto, y en particular ahora hablando de poesía y de estos libros en donde sí, por supuesto, digo, se parte de situaciones del presente, por decirlo así, pero para el caso de Antígona González, pues sí lleva muchísima investigación, no diría que de campo, pero al menos sí documental, ¿no? Mucha, es que es un libro muy particular, el de Antígona. Digo, no quería como entrar ya en materia, quería como una introducción, pero a lo mejor podría ser que ya entremos. ¿Cómo ven, cómo sienten? ¿Entramos directo al libro? Son dos partes. Hoy, como no va a haber invitada, en principio mi planeación era primero entrar al ejercicio de escritura, etcétera, y después hacia la primera hora. Y la siguiente hora, pues ya hablar de Antígona, aunque esto era como una pequeña introducción mientras llegaban más personas. Pero ¿cómo sienten? ¿Cómo ve la mayoría? ¿Está bien la planeación que tienes? Sí, entonces volvemos al ejercicio de escritura. Angélica, te perdiste, creo que ya volviste, ¿no? Pero bueno, Sí, ya volví, no sé, es sí. que mi internet se congeló. Precisamente iba a hablar del ejercicio de escritura a partir de estas lecturas. Voy a terminar así brevemente. Dale, termina. Sí, sí, sí. Precisamente creo que es muy interesante el hecho de escuchar a las poetas de su viva voz, y las que no están, pues bueno, como en este caso, poder leer el libro, porque a partir de ellas son como una base,
y a partir de esa base nosotros podemos construir lo propio, ¿no? Ir como entendiendo la forma en la que ellas van desarrollando su poesía, sus escritos, y a partir de eso, bien tú decías, bueno, hay que tomar una parte que te gusta, o de alguno de los escritos, o de la forma en la que ellas están escribiendo, algo, porque es precisamente el hecho de conocerlas, y a partir de ese conocimiento, eh, ir construyendo, ¿no? Yo creo que un primer ejercicio que hacemos cuando empezamos a escribir es imitar un poco, ¿no? Al escritor o al poeta que hemos leído y que nos ha gustado tanto. Por ejemplo, yo en un tiempo, de los primeros poetas que yo leí fue Neruda. Y entonces como tratar de imitarlo, pero para eso es como esto, conocer de qué forma, cómo va su... Desafortunadamente con él ya no se puede tener una plática, pero con estas mujeres escritoras, grandes escritoras, creo que eso es lo rico, escucharlas, ver de dónde parten, para de ahí nosotros pues hacer ese ejercicio, como un poco imitándolas, pero buscando nuestro propio camino, nuestra propia voz, ¿no? Y nuestros propios referentes. Pues me parece muy interesante el ejercicio, entonces así como entiendo yo esa parte, ¿no? Muy Gracias. bien. No, pues gracias a ti por compartirnos, y decía que había señalado varios puntos importantes en tu lectura sobre el libro de Antígona. Y pues comencemos entonces. Solo, bueno, preguntarles si la mayoría trajo redactado, o bueno, por lo menos claro, ese pequeño proyecto que pues a desarrollar en las siguientes 2 semanas, que en la sesión anterior comentamos. Digo, ya les había dicho desde 2 sesiones antes, ¿no? Como que a partir de la poesía, de textos que aquí conocieran, o no solo la poesía, sino incluso los textos críticos, de ensayística, de ahí eh, partieran o fuese la base para un texto tercero, ¿no? O una obra posterior, ¿no? Una obra distinta, en el formato que ustedes elijan, porque como saben y recuerdan, hay participantes de muchos orígenes e intereses, no necesariamente quien quiera escribir, pero quien así desee y no lo haya hecho antes, la escritura, pues también es ese momento y este espacio. Pero sí lo traen, porque si no, el ejercicio que les voy a proponer es lo mismo, como una breve meditación, y después escribir, si la mayoría no lo hizo, entonces haríamos eso, escribir en esos 3 minutos después de la meditación, eh, pues su resumen, ¿no? Su sinopsis sobre el proyecto que quisieran desarrollar, y a partir de qué texto primero. ¿Qué me dicen? Si la mayoría lo trajo, pues entonces, digo, hagamos la meditación, pero no planteo eso. Hola. Sí. Yo escribí algunas ideas Ajá. muy cortitas, pero Pero que bueno, tendría. la traen, digamos. Ajá. Sí, yo sí traigo. Las demás, los demás. Yo traigo uno igual nada más, pero traigo. Sí, vale. Sale Yomara. Entonces, Mildred, Yomara, ¿quién más? Iván, ¿quién? Mm. Yo Yo igual también. traigo algo. Yo más bien escribí algunas cosas, pero no como intentando hacer algo, pero no referente, o sea, como en general a todo lo que leímos, pero no a un libro específico. Ok. Pero bueno, sí traes ideas y se pueden, ¿no? Aterrizar. Ajá. Yo igual escribí algo, pero igual no sé cómo en dónde. Ajá, solamente es una idea, pero no sé en dónde posicionarla. Ajá, ponerlo. Va. ¿En dónde situarlo? Va. Pues bueno, vamos pónganse cómodas, cómodos. Si desean o sea, si pueden acostarse, estaría bien. Si no, pues sentados en una posición lo más apacible, cómoda posible, y pensemos
bueno, que estamos aquí, que no hay más preocupaciones en este momento, o sea, aunque sea este espacio de remanso, de pausa, de las ocupaciones del día. Entiendo que la mayoría pues ya son las últimas actividades, ¿no? Regresando de la calle, de sus trabajos, de sus, no sé si escuelas, o de las actividades que hayan hecho hoy. Y entonces pues ya la mayoría estará en casa, o no sé si algunas están en transporte, pero si la mayoría puede hacerlo, adelante. Entonces, bueno, cerremos los ojos. Tratemos de integrar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, concentrarnos en el aire que entra y en el aire que sale de nuestra respiración, sin controlarlo, así como esté sucediendo, pero sí tener la conciencia de que poco a poco ir apaciguando esa respiración y que ese aire que entra permanezca un poco más de lo habitual y después salga también de forma pausada. La inhalación y la exhalación. Concentrémonos en esta actividad, pues sí, esta actividad que nos da vida y que lo hacemos a veces sin ni siquiera pensar o tomar conciencia, ¿no? Sin cuestionárnosla, por supuesto, pero que es la que nos permite oxigenar todo el cuerpo, la sangre y con ello pues la vida, ¿no? Integren también los sonidos que están a su alrededor, todo lo que esté pasando, escúchenlo, pero no se apeguen a ello. Si hay sonidos de los vecinos, de sus compañeros de, de casa, eh, vayan integrando todo eso y sigan concentrados en el aire que entra, el aire que sale de su cuerpo. Y poco a poco, pues concentrados en eso y tratando de que su mente y el flujo mental también encuentre pues una pausa, porque los pensamientos no cederán, pero lo mismo, observarlos, ver en qué estamos pensando, por qué nos inquieta y dejarlo ir, soltarlo, no apegarnos a ese momento y que más bien estar lo más conscientes posible del presente de este momento en que estamos a la distancia, pero en compañía de otras personas que leemos poesía. Quizás sea algo que nos identifique en este momento y quizás otras cosas, pero es lo más evidente. Y concentrados en el aire que entra y que sale. Y estemos así unos 2 minutos y ahora les aviso cuando ya puedan abrir los ojos y volver. Eh, de cómo puede abonar, ¿no? Cómo beneficia a la práctica creativa, la que sea, no simplemente o de concentración, a lo que quieran dedicarle un rato. Y como una pequeña pausa antes de iniciar. Pues poco a poco vayan abriendo los ojos y ya que retomemos la posición en la que estamos y aquellos que se hayan podido acostar o pues, si ya sentados más cerca de una mesa o de un espacio para escribir. Y lo que les pediría que escribieran en 5 minutos máximo es justamente del proyecto, de la idea que tengan. Quienes ya escribieron algo, hagan una segunda versión en función de estas 3 preguntas que les voy a hacer, que son las básicas, ¿no? Que me cuenten entre 3 a 4 líneas
bueno, y que nos cuenten, porque aquí sí después nos compartiremos, el qué de su proyecto o de lo que quisieran hacer, ¿no? ¿Qué texto, qué pieza, qué quieran generar a partir en este taller? Entonces que nos cuenten en esas 3, 4 líneas el qué, el cómo, si ya también tuvieran idea de más o menos, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo de texto quieren? ¿O qué tipo de clip audiovisual? ¿O de ilustración? ¿O de, no sé, de bordado también ahí que manejen? O sea, todo lo que quieran. O de proyecto relacionado con la formación deportiva, ¿no? Yo qué sé, estoy aquí dando supuestos, pero si ya tienen también el cómo sería, que nos lo cuenten, ¿no? En esta sinopsis. Y por supuesto que nos hablen del punto de partida, de qué texto o textos, o de qué línea, o de qué verso partirían. No le está sirviendo como ese, ese impulso, ¿no? A hacer otra cosa. ¿Quedó clara la instrucción? Sí. Sí, Entonces, pues, Yo tengo una sí, duda. ¿Del punto de partida te refieres a uno de los poemas o líneas o versos que hemos revisado? sí, 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 Ok. sí, sí, de los que hemos trabajado por aquí. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos 5 minutos. Ok. Hola Juan Pablo, hola, buenas noches a todos. Acabo de levantar mi manita, no sé si se me escucha. No te escucho, Juan Pablo. Perdón, sí, había silenciado. Sí, dime. Ah, perdón, llegué un poco Recién tarde. llegaste, ¿no? Sí, llegué tarde, una disculpa. Hicimos Hicieron un una ejercicio de dinámica. meditación, la que ya creo que sí has estado, ¿no? Una vez al menos. Y bueno, le estaba pidiendo que escribiésemos en estos minutos, ahora ya 4 minutos, este, una sinopsis de 4 líneas, ¿no? Máximo, 5, sobre el proyecto a desarrollar o el mini proyecto que quieras. O sea, si tú vas a hacer un texto aparte, que es algo que ya habíamos dicho en las sesiones anteriores. Entonces, que eso, que redacten a partir de estas preguntas del qué, o sea, qué va a ser, el cómo, si ya tuvieses más o menos pensado cómo abordarás ese texto o esa pieza en particular, y del punto de partida que me refería a la base, de dónde estás partiendo, de qué verso, de qué libro de poesía, o qué fue lo que te inspiró, te motivó, ¿no? De dónde estás partiendo para hacer esta obra, ¿no? Segunda, digamos. Ok, gracias. Sí, de nada. Angélica, no se te escucha. ¿Ya? Sí, ahora sí ya. Sí, es que estaba ahí. Bueno, bueno, voy a empezar. Voy a escribir a partir de un tema que me parece muy interesante. Yo soy docente y trabajo en una escuela de la periferia de la ciudad. Estos años trabajé en la sierra, en comunidad, y la vida es muy diferente. Entonces, voy a escribir acerca de la vida de los niños inmigrantes en la periferia de la ciudad, que es una zona lumpen, ¿no? Poco vista, poco conocida. Uno no se imagina lo que hay allí y la forma en la que se vive. Entonces, me parece
un tema muy, muy interesante y lo voy a hacer en un poema y voy a tomar como punto de partida precisamente este libro de Sara Uribe, de Antígona González, porque hay una parte del poema al principio donde empieza la búsqueda, donde pues ella está en un aula, ¿no? Pasando lista y dice fulanito de tal presente, fulanito de tal presente, ¿no? Y entonces ella ni siquiera pone atención a si están presentes o a los nombres, dice que lo único que escucha es un eco, que le dice Tadeo González ausente, porque es el hermano que está perdido, ¿no? Y la parte bien impactante cuando dice soy Antígona González y busco a mi hermano. Entonces, pues hasta ahorita de los pocos, de las autoras que he revisado, Sí. me impresionó, estaba yo entre esta y Yelitza, ¿no? Entre Sara Uribe y Yelitza, pero pues creo que voy a agarrar esta línea de Sara Uribe, de Antígona González. Sí. ¿Qué les pareció? Bueno, si alguien quisiera, exacto, como aportar pero bueno, a mí rápidamente sí me parece un acierto, ¿no? Elegir y justo ese fragmento, ese poema, ¿no? De un poema libro. Lo que pasa es que Antígona González pues, podría ser un solo poema, ¿no? Con distintas secciones, pero bueno, sí, ese pedazo de Antígona González para tratar pues esta pues grave situación, ¿no? De empobrecimiento en las alrededores de las ciudades de todo México y de Latinoamérica, pero sí, muy en particular en Oaxaca, ¿no? Que finalmente es un espacio que no se ve porque todo se concentra, incluso los servicios públicos y todo, en el centro histórico de Oaxaca y donde habita la mayoría de la población oaxaqueña y de esta ciudad, pues son espacios sin servicios, con problemas de violencia, ¿no? Problemas de salud, etcétera. Sí, bueno, a mí me parece muy bien cómo lo planteaste. Sí, adelante. También hacer la acotación de que si justo, si, por ejemplo, el libro que leamos, Minerva Reynosa, que también vamos a tratar esta semana, o los adelantos que les pediré que hagamos de Roberto Bautista y de Elisa Díaz Castelo para poderles enviar las preguntas. Se acuerdan que ellas no van a poder estar con nosotros, pero nos aceptaron que si les enviamos preguntas con tiempo, podrán respondérnoslas, ¿no? Respecto de su poética, trayectoria, ¿no? Y su libro, el libro que leamos. Entonces, si de pronto en ese inter también quieren cambiar o añadirle, ¿no? O que sean distintas fuentes, también, adelante. O sea, esta es una primera presentación del proyecto que puede ir transformándose, ¿no? Y enriqueciéndose, sobre todo, como todo proyecto. Entonces, pues vayamos. Claudia, ¿quiere hablar? Sí, gracias. Bueno, yo ya he pensado en mi proyecto, de hecho, pues ya lo inicié, digamos, con una serie de grabaciones que quiero hacer, seleccionando algún poema de las poetas que estamos viendo. Pero al Creo que te estás perdiendo, o no sé si solo soy yo. No, se escucha cortado. Hacer un collage Te escucha muy cortada, de Claudia. A lo mejor poemas. si quitas el video y solo la voz, no se te escuchó, se te escuchó muy cortado. Vaya, mi iniciativa sería un video, poetas. ¿Ya escucha? Sí, ya mejor. ¿Ya escucha? Sí, Ok. sí. Entonces, retoma, Sí, por favor. es que donde estoy el internet está muy, muy mal. Bueno, les comentaba que yo de alguna manera ya inicié mi proyecto grabando un poema, seleccionando un poema de alguna poeta y grabándolo con imágenes. Y al final me gustaría hacer un collage con fragmentos de los distintos poemas o sea, un poema de cada poeta, hacer un collage
y presentarlo en video con Sí. las imágenes de las poetas. Aún no decido si saldría yo leyendo o sería únicamente la voz. En el caso de que decidiera yo salir leyendo, invitaría a otras 2 actrices para que me acompañaran a hacer una lectura dramatizada. Y pues ese sería como mi proyecto. Si a lo largo del taller sigo leyendo las poetas y surge un poema que yo realice, bueno, lo haría, pero por lo pronto el collage sería como mi opción de proyecto. Sí. Bien, no sé si alguien quisiera aportarle algo a Claudia. No sé si han podido ver lo que ella está haciendo. Lo hizo con Irma Pineda. ¿Lo compartiste en el chat, Claudia? Ya no recuerdo. No, no lo he compartido, lo voy Estaría a muy bien compartir. que lo compartiera, sí. De hecho, ponlo de una vez. Ok, Bueno, puede ser en el chat de aquí, pero si no en el de WhatsApp, para que lo conozcan las demás compañeras. Me parece como un trabajo muy padre de difusión que estás haciendo. Y ya lo hizo con Irma Pineda y me parece que lo vas a hacer con Yelitza Ruiz y Dolores sí, Dorantes, ¿no? sí, sí, Y esa es algo la que idea. te quería decir ahí, mira, no todas han respondido ahora que me preguntaste que les preguntara, pero en serio, dado que es material que es público, es decir, pues los libros ¿no? Están en distribución y el material se conoce, lo puedes encontrar, no creo que haya ningún problema en que, o sea, en el sentido del permiso, ¿no? Que tú solicitas. Ah, muy bien. Sí, tú adelante, la verdad. Creo que, como lo dijo incluso Irma, o sea, que mejor, ¿no? Que, o y Dolores en algún momento también lo dijo, o sea, pues ya cuando uno publica algo, pues ya no es suyo, ¿no? En el sentido de que y alguien más quiere eh, leerlo en su propia voz o recrearlo o generar otra cosa, si no es con fines de lucro, no hay ningún Sí, problema, así es. ¿no? O sea, el único punto sería que tú después, no sé, quisieras vender esos videos o algo así, ¿no? No, no, Ahí no. sí necesitarías permiso. No es solo difusión. Ya No, no está, tengo ajá. ningún otro interés. Sí, no, por supuesto. Pero, entonces tú adelante, ¿no? Y si no, y Muy también bien. aprovecha cuando estén ellas directamente les preguntes, ¿no? Incluso ya allí mismo te dirán que no habría problemas. Pero bueno, Muy esa era bien. mi acotación nada más. Eh, Gracias. ¿Quiere Ameyali? Sí, hola a todos. Hola. Bueno, de la primera pregunta de qué, me gustaría exponer el tema de la condición actual de las plantas silvestres con las que convivimos en nuestros entornos cotidianos, cómo han sido invisibilizadas, mal nombradas como malezas y condicionadas sus existencias a nuestras necesidades meramente humanas. ¿Y cómo me gustaría hacerlo? Pues me gustaría hacer una presentación de video y fotografías, junto con textos que añadiría, explicando esta temática. Y bueno, el punto de partida que pensé y que me gustó eh, fue del poema, bueno, del escrito de Baba de Caracol de Chantal, la parte que dice un fragmento inevitable, el dolor. Sí. Y dice, imposible soslayarlo, el dolor es nuestra condición, en él todos podemos reconocernos y sin embargo es lo más absolutamente individual. Nadie se duele por otro, esa es la paradoja. No hay más común que el grito de dolor de una carne herida, nada hay más intransferible. Y bueno, parte de ahí porque, eh, bueno, estoy hablando como de las plantas como un otro, que no necesariamente es humano, pero es otro y es un ser vivo. Sí. Y justo como esta condición que se ve como en nuestros entornos, sobre todo citadinos, esta condición que me gustaría exponer en las plantas y cómo también su existencia y cómo las tratamos expresa este dolor que pues es muy difícil como interpretar por nosotros, hombres y mujeres, o lo que sea, y cómo pues podemos entenderlo o cómo podríamos entender esa existencia. Pues suena muy chido.
¿Y tienes pensado más o menos, dijiste que sería audiovisual, ¿no? En video. Ajá, es que nunca he hecho como algo así. Bueno, siempre he querido hacer algo así, como que tengo ideas de como poder grabar en ciertos lugares que, por ejemplo, tengo identificados de que me sorprende mucho cómo pueden crecer plantas en ambientes tan hostiles, Sí. ¿no? Citadinos, y sin embargo están ahí como súper resistiendo condiciones bien adversas, contaminación, sol intenso y todo, El pero, árbol ahí, ¿no? Entre la grieta. ajá, entre la grieta o entre las paredes. Entonces me gustaría mucho como captar esas imágenes en foto o en video. Sí. Y pues sí, pero me gustaría desarrollar un texto donde yo pudiera, a partir de, de esto del dolor, como de esta premisa del dolor, hacer una descripción de ellas, de las plantas. Pues Ajá, sería un video. sí, suena súper. ¿Algún comentario que quisieran hacerle? ¿Sugerencia? ¿Algo que les surgió también a ustedes que les resonara? Siempre es bien útil escuchar también como ideas de las otras. Yo igual tengo en mente realizar como una especie de, sí, el proyecto en el que quisiera trabajar es más o menos en lo que comentabas, Ameyali. Y justamente, ¿no? Como ese texto, no lo había reflexionado tal vez como lo explicaste, pero me parece muy interesante y le añadiste, creo, esa parte también que le hacía falta también a lo mío. Y bueno, les comparto. Yo quisiera trabajar pues en escribir y también tal vez que el proyecto sea añadirle el bordado, el poema, la escritura y pues el narrar y también por medio de fotografías, hablando un poco sobre plantas medicinales, pues, como plantas sagradas también, y también añadirle un poco sobre los dioses como el, el fuego, el dios del fuego, de la lluvia, el aire y la tierra. También hablar un poco en estos escritos y en el bordado plasmar un poco sobre el rescate de la cultura ancestral y el recordar aquello que por algunas cuestiones de nuestra educación pues hemos olvidado de dónde provenimos, ¿no? Y eso yo creo que sería. Bien, gracias, Amairani. Solo, bueno, no sé si alguien quiera comentarle a Mairani, nada más para ir aterrizando. Entonces, planteaste que hubiera texto, también bordado y fotos, ¿o escuché mal? Sí, sí, justamente. Bueno, digo, y hablaste de plantas medicinales, pero también como plantas de poder, que a su vez, bueno, son medicinales. Quiero decir que es como, son muchos ámbitos, o sea, es un proyecto que parece dispararse mucho. Entonces lo importante sería como acotar y siempre, sobre todo además por la dificultad que tenemos que es el tiempo, o sea, son 2 semanas, ¿no? En tiempo efectivo tenemos solo dos semanas, para que en la tercera ya lo presentemos al grupo, ¿no? Entonces, piensa como, o sea, en términos, sí, de realización real, ¿no? Valga la expresión. Pero sí, porque si no puede ser un proyecto súper grande, que en realidad es muy bonito, pero que no logres concluirlo. Entonces, ¿qué pensarías más factible de realizar en estas 2 semanas? O sea, si se incluye bordado, texto, pero a su vez foto. O sea, si consideras que sí, adelante. Si no, mi sugerencia sería que acotaras un poco. Pero, ¿qué piensas? Sí, bueno, justo estoy empezando como en el bordado y también la parte de escribir, yo creo que poemas también ya llevo una parte escrita y fotografías también ya
ya llevo un adelanto un poco, Ok, algo bueno, así. vale, vale. Bueno, pues adelante. Sí, ¿alguien más quiera hacerle un comentario? Y te digo, y en las siguientes sesiones igual, si quieren, o sea, nos tomamos esos 15, 20 minutos para que tratar como dudas o cosas que estén atoradas o cosas que quisieran resolver, lo hacemos. Pero bueno, la intención era como que socializáramos el proyecto que quieran emprender ahora y realizar y recibir como retroalimentación, ¿no? Ujú. Si nadie le quiere compartir a Mairani, pues que pasemos Yo quería con... compartirle a Ah, Meyali adelante, adelante. que me gusta mucho la idea del otro, ¿no? Que la planta como el otro, como que hace que, así de, ay, caray, así cuando dijo el otro como otro ser vivo, es de, ay, sí, cierto, sí está vivo, ¿no? No lo había yo, pues, pensado. Sí sé que es una planta que sí que sé que tiene vida, pero cuando lo dijo así de el otro como ser vivo, fue como impactante para mí, la verdad. Entonces me encantó eso que nos dijo. Muy bien, gracias. Bueno, No se te escucha, Angélica. Creo que es tu micrófono. O sea, se te oye muy bajito. No, no te podemos escuchar. No. Si quieres, a lo mejor escríbelo en el chat, porque sí, no, para que sigamos. Andrea. Sí, hola. Pensando un poco y leyendo a Sara Uribe y esta adaptación que hace de Sófocles y cómo visibiliza este personaje femenino, me hizo pensar en los tantos personajes que hay de la literatura y pensé un poco en Nora, que me gustan mucho los fragmentos de esta obra de Henrik Ibsen, y quizá tomar el nombre de Nora. Hay una cita que dice que ella se siente muñeca, una muñeca chica y muñeca grande en la casa y en la familia con el esposo, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado como leer esta parte de las adaptaciones que uno puede hacer a los personajes. Sí. Y pensé un poco tal vez en un poema que, o sea, primero lo voy a escribir y lo quiero grabar en torno a, como a ella y tener este discurso de muñecas, ¿no? No sé, estoy como escribiendo así de manera general y todavía estoy como ordenando mis ideas, pero conocer a través de la lectura a Sara me hizo pensar y aterrizar justo en esto que ya antes había considerado, y luego me acordé también de que Rosario Castellanos tenía un texto que amplió de esta obra de Dido, de Eneas, Sí. y justo es eso, es como esas, no es una continuación, sino que uno le devuelve al personaje femenino quizá la otra versión de la época actual y las tantas noras que podremos existir. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Escribirlo y luego grabarlo, sobre todo en Grabar. esa conexión. Vale, Si va mejorando algo, yo les digo, les comparto en el proceso. perfecto. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Gabriela tiene la manita levantada. Gabriela, sí, perdón. Ujú, adelante. Ay, sí. Hola, buenas noches. Adelante. Pues yo lo que he pensado, me gustaría hacer como un poco el internet muy mal. ¿Sí se escucha? Sí, ahorita, al parecer sí. Sí, ahorita sí. Ok. Cuando iniciaste no, pero ahorita sí. Bueno, bueno, lo que he pensado hacer es un manual de, bueno, se le llamaría como manual de vuelo para pájaros en cautiverio, y me gustaría hablarlo como una especie de analogía entre lo que es las víctimas de violencia y la recuperación que hay,
en todo ese proceso para salir de la violencia, pero contado a través pues como analógicamente con los pájaros en cautiverio. Y pues lo haría como en ilustración con algunas frases. ¿Las frases serían tuyas o como recopilando testimonios? ¿O de No, yo creo que sí fragmentos sería, poéticos? ajá, no, yo creo que sí serían algunas frases mías y algunas, no, yo creo que serían más mías. Ah, ok, vale. Ah, De víctimas de violencia. sí. Y pues digamos que de lo que me inspiró un poco fue, o sea, bueno, el libro de Irma Pineda, o sea, de que habla sobre todas las mujeres que están en procesos de violencia. De azul o negro. Pero me gustaría hablar más acerca como sobre la recuperación y sobre los procesos de indefensión aprendida en que están, y más allá sobre hablar como de las cosas que les pasó, sino más bien los procesos en los que estuvieron inmersas y cómo salir de eso, ¿no? Dale. Sí, pues esto está fuerte, pero me parece importante. ¿Alguien quisiera aportarle algo a Gabriela? ¿Sugerencias o incluso algún referente que tuviesen? O si no, vamos, seguimos. Bueno, las únicas manos levantadas. Bueno, Iván, adelante, Iván. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, sí, Iván. Pues yo me surgió, bueno, leyendo, pues más bien como varias cuestiones sobre mi masculinidad, a qué es, qué cuenta, cómo la vivo, qué no es. Entonces quisiera hacer un poema sobre eso. Un poema. Ajá. Y bueno, si me da tiempo, igual ilustrarlo a partir de un video, Okay. pero no estoy tan seguro si me dé tiempo. Claro. Sí, porque en video a partir de... O sea, bueno, sí, tendrías que Ajá. hacer todo el proceso, ¿no? De edición. Bueno, grabación, edición. ¿No? Sí, sí. Y ya, ¿Y hay quiero un algunos poco. textos que te están sirviendo de fuente, de inspiración? Sí, pues los de Irma Pineda, desde un principio me causaron como algo que sabía, o sea, algo que cuentan mis tías o mi mamá, o sea, como que eso me llegó de pronto, entonces eso fue lo que me hizo preguntarme. Y pues ahora el de Sara Uribe también, sobre la desaparición, no sé, Sí. también como esa fragilidad, o sea, como esa reflexión, y serían, yo creo que esos dos textos. Pues me parece bien, no sé. Y qué bueno que sea a partir de un poema, está muy bien acotado, ¿no? Un texto, y que si tuvieras oportunidad de desarrollarlo en video, pero creo que si te concentraras solo en la escritura de este texto, o sea, ya con eso basta, ¿no? O sea, en el sentido de que va a ser suficiente chamba, pues. Sí, gracias. Sí, adelante. Bueno, si alguien quiere. Y lo mismo, si de pronto ahorita solo hay como sugerencias de, tal texto puede funcionarte. Incluso que no se haya tratado aquí, nada, o tal película incluso. O sea, cualquier referencia que algún proyecto de los compañeros les traiga a la mente, puedan compartirlo. Bueno, ahora Carolina Morales. Hola, buenas noches.
Yo pensé en hacer una serie de videopoemas. Y pienso que va a ser un videopoema por cada autora. Bueno, a lo mejor alcanzo a hacer un par, 2 o 3. Sí. El cómo quiero utilizar material de archivo, tanto propio como encontrado. Y la duración de cada pieza será de aproximadamente 3 minutos y para esto seleccionaré algunos fragmentos de los textos que hemos revisado. El texto aparecería como imagen en subtítulos y pienso que también puedo realizar un diseño sonoro en donde yo esté leyendo, aunque mi voz pues no, o sea, tenga como un tratamiento. Sí. Entonces, bueno, hacer quizá como la prueba con uno y ver de ahí cómo funciona para hacer una serie de videopoemas. Pues me parece que está muy bien, pues ya definido. O sea, tienes esta duración, es algo, ¿no? Que conociendo tu trabajo, pues ya lo has hecho. Y justo que en el camino, pues ya vas a ir eligiendo. Por supuesto, por cuestión de tiempo, pues serían 2 o 3 autoras. Y pues me parece, pues sí, muy bien. Suena súper chévere. Sigue Ana. Hola, buenas noches a todas. Pues yo estoy trabajando un bordado independiente de este taller, pero normalmente busco citas de otras escritoras y textos que no son míos para publicarlos, ¿no? Junto a las imágenes. Y esta vez me gustaría escribir algo mío, y el bordado es en relación a... es parte de una serie que se relaciona con la sexualidad femenina, y este específicamente habla sobre el erotismo en la vejez de la mujer, ¿no? Sí. Y pensé en partir de cuando leímos sobre Azul Anhelo. Busqué también algunos poemas de Rojo Deseo y encontré una frase que dice: las sábanas que gimen de fatiga. Entonces pensé en la relación que pueden tener esos objetos alrededor del placer, en este caso las sábanas, pero con acciones que parecen humanas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es una idea muy general, pero sí, como hacer metáforas a partir de esos objetos y el placer para acompañar este bordado. O sea, el bordado demorará más tiempo que el texto, pero pues escribir algunas ideas sobre eso. Entonces, lo que te daría tiempo de compartirnos sería el texto, ¿no? Sí. ¿Sí? Ajá. El texto reflexionando sobre la sexualidad en la vejez, ¿no? Bueno, la sexualidad femenina en la vejez. Pues también me parece que lo tienes como súper claro. Además, bueno, tu trabajo principal, o al menos uno de los más importantes, pues es el bordado, ¿no? Les recomiendo mucho que sigan a Ana en sus redes. Está como Inimiski. Creo que ya tú no lo has dicho, ¿no? Pero en Instagram está como @Inimiski. Y sí, síganla. Es un trabajo bien chévere. Gracias. Bueno, si quieren aportarle también lo mismo. Alguien que tenga alguna referencia, idea. Y sin duda, el libro de Rojo Deseo, perdón, de Irma Pineda, dado que estamos trabajándolo, me parece que es clave para... Sí, por cierto, pregunté si estaba en la librería de la Roma. Ajá. Y está agotado y no recuerdo cuáles eran los otros lugares donde podíamos conseguirlo. Creo que directamente con la editorial, que se llama Pluralia. La editorial es Pluralia. Googleas, tienen su sitio y creo que y hacen envíos. Okay. Sí, y supongo que en Ciudad de México, que es donde están, puede ser gratuito. O bueno, esperaría.
Pues muy bien. Viene Yomara. Hola, buenas noches a Buenas todas. noches. Perdón, estoy un poco enferma y hablo extraño, pero más bien mi que era hacer unas, como que siempre me pasa, sobre todo en las últimas veces que leo poemas, como poemarios completos, que no me pasaba antes, que era como que leo un verso, leo un poema y como que automáticamente pienso en otro poema, ¿no? Como que hay una cosa inestable ahí en estar relacionando todo el tiempo entre autoras justamente, o sea, solamente autoras mujeres o feminizadas. Y mi interés entonces sería hacer como una especie de spoken word grabado, como esta suerte de contar todos los versos que en mi cabeza tienen sentido, que son de diferentes autoras, leerlos, o sea, sería pura voz, y de pronto, si me da como el tiempo, hacer una suerte como de reinterpretación ya con un material sonoro de archivo, ¿no? Como qué cosa puede quedar con el tema, sobre todo porque los poemas que más me tienen ahorita como de alguna manera intrigada son esos que tienen que ver como el cuerpo y cómo adolece el cuerpo social, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo como eh, violentado. Entonces, como que todavía esa parte no termina de sanar de alguna forma como desde mi lectura. Entonces, mi forma de sanar esa parte que duele, me parece, me pasó mucho con Antígona González, por ejemplo, ¿no? Como qué manera de nombrar algo que no está o qué manera de acercarse a algo que no está y duele desde un lugar que me parece muy bello y muy increíble, y cómo puedo yo reinterpretar eso a partir de lo que escucho al día, ¿no? Me pasaba mucho que yo estuve realizando muchos spoken word a inicios de año en un taller al que me metí, experimentación sonora, y es imposible, por ejemplo, yo que ahora vivo en la Ciudad de México, es imposible grabar a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo como está pasando en el coche y los sonidos, entonces como dije, claro, uno no puede hacerse a un lado, ¿no? Como esto forma parte de... Entonces de ahí sale mi búsqueda y nada, sería como dos, tres audios, por ejemplo, que pudieran ser intervenidos con material de archivo y pura voz, de autoras de versos de autoras distintas que hemos leído aquí y que he leído además de aquí. Y, y eso sería como mi interés. Si cambia o si pasa algo, igual les contaré, pero O sea, espero que no. pues suena muy bien, sobre todo por la plataforma que has elegido, bueno, el medio de expresión, ¿no? Que es esta práctica y a partir de hacer como esta suerte de collage, ¿no? Sonoro, un pastiche, pues, ¿no? De distintos versos elegidos, ¿no? Por ti. ¿Hay alguna temática en particular o perdí eso? Sí, nos lo dijiste. O es muy Creo, variado. Simplemente versos que te gusten y ya. no, creo que la mayoría de versos que me han gustado o que me han hecho como subrayarlos en el poemario, generalmente han sido este tipo también tiene que ver que tomamos el taller después de la marcha del 8, por ejemplo, el 8M, ¿no? Y que Sí. no dejo de pensar en eso. Entonces pensaba mucho como en la violencia, en cómo se vive la violencia y en cómo se puede escuchar la violencia sin que sea traumático, ¿no? Sin que sea esta cosa como morbosa del sonido de los disparos, o sea, sin que llegue a ese punto de dramático, morboso, sino justo darle de qué otras formas se puede escuchar el dolor, ¿no? Sí. También tiene que ver que estaba leyendo el texto, eso iba a decir hace rato con Antígona González, y si ahorita vamos a ello igual, para que no se me olvide, que Sí, acabo de leer el de Dolerse de Cristina Rivera Garza, claro. y pues nada, no hay una continuidad ahí con el dolor, con cómo duele el cuerpo mexicano, con cómo duele el cuerpo social, que es muy lindo y que creo que también se deposita mucho en Sara Uribe. Y nada, como que mis búsquedas son esas, ahorita, de momento. Y No, ya. súper, sí. Creo que va a salir cosas bien, bien chidas ahí. Y si igual Dale, de pronto tienen sugerencias para ella o en el camino nos vamos, o sea, vamos conociendo cosas o en nuestras búsquedas también ahí en la web, de pronto encuentran cosas que puedan interesarles a cada uno de los proyectos, pues también se los pueden hacer llegar directamente, ¿no? Ahí en el chat, ¿no? Ahí ya estamos en contacto. Carlos. Sí, Carlos, cuéntanos. Súper. Este,
ahorita escuchando, me parece muy, muy interesante todos los proyectos. Ahí yo estoy disponible y jalo a participar desde lo audiovisual, desde tal vez esa mirada cinematográfica que me gusta a mí, documental y esto. Este, y pues bueno, hacer cosas chidas, ¿no? Me gusta contagiarme de esto. Yo tengo ya un proyecto bueno, es un libro que he querido concluir desde hace un año. Entonces creo que esto me parece bueno, ¿no? También aquí mostrárselos a ustedes para que vean, para que lo lean, ¿no? Para que sean esa ventana, ese filtro. Y porque pues muchas veces es uno mismo, ¿no? O a veces con los amigos, pero pues son los amigos que te dicen que escribes bien, ¿no? Y cosas así que te animan a publicar, tal vez, a publicarlo en Facebook, pero te das cuenta de que no es el mismo impacto, que tal vez no es lo que tú quieres, ¿no? Y entonces yo armé como ya un libro de 3 capítulos y prácticamente es mi experiencia a través del dolor, ¿no? Cómo vivo el dolor después de una relación, que creo que ahí lo puedo relacionar, o sea, cuando leo a las autoras que hemos estado viendo, lo relaciono de alguna manera con lo que viví, ¿no? Y eso que es desde otro lado, ¿no? Pero de alguna manera que llega ese hilo. Entonces, me parece interesante cómo a través del dolor puedes transformarlo todo, ¿no? Y es una línea muy delgada, o te hundes o te abrazas, ¿no? Y sigues adelante. Entonces, eso ya lo quiero sacar porque también hay muchas cosas que ya no, ya no soy, ¿no? Que ya, según yo, ya van sanando o ya van más acá, más avanzadas. Y pues eso, ¿no? Yo quiero ya concluirlo, son 3 capítulos. Son como poemas sueltos, así de que la neta, me parece interesante ese archivo que hice, como de a las 3 de la madrugada de repente me llegaba a la casa, ¿no? Borracho y a escribir, ¿no? O me levantaba de que con la ansiedad que no podía dormir y a escribir, o en las mañanas, que era lo que para mantenerme cuerdo, por así decirlo, y a escribir, ¿no? Y todo ese vómito emocional retratado en esos 3 capítulos, pues me parecen interesantes, porque ahorita ya me dan risa, poco de vergüenza, pero pues es parte, ¿no? Es parte de todo esto y lo quiero sacar. Ese es uno. Otro es en podcast. Yo tengo un podcast en Spotify, Apple Podcast, en Amazon, que se llama Relax Podcast. Y ahí pienso hacer un híbrido, ¿no? Ya llevo ahí algunos capítulos, pero es un híbrido. Ahí digo a veces escritos míos. Hay unas entrevistas también interesantes, muy mal grabadas, pero que yo ya quería sacarlas también, quería mostrarlas, y porque hay cosas interesantes, ¿no? Capaz que hay que poner mucha atención por la calidad del audio, pero igual aprendiendo sobre la marcha y haciendo eso, tal vez un poema de alguna autora que a mí me llegue mucho hacerlo en ese formato de podcast. Y siempre he querido hacer videopoemas también. Entonces, primero quiero centrarme en el libro, tal vez concluirlo, y si se da el espacio y el tiempo y todo, pues en podcast y un videopoema ahí. Y también si hay la posibilidad de colaborar ahí con quien quiera, también ahí le damos. Bueno, sí, las redes y los vínculos que puedan surgir de aquí, pues sí, adelante, ¿no? Y ya pues, entre ustedes y si se generan también esos espacios de confianza y todo, pues va a estar muy chido. Pero sí creería, pues, para los alcances del taller, quizás, pues, trabajar eso, el libro que ya tienes, entiendo que ya tienes un corpus, ¿no? De textos y sobre ellos, y a lo mejor justo a lo largo de las lecturas y de los demás comentarios, cuando ya vengan más invitadas, pues te podrán nutrir mucho más también en tu propio proceso creativo, ¿no? Pero sí, digamos, ahorita no tendré como una recomendación en particular,
Quizás ahorita que decías de la pérdida y eso, puedes adelantar la lectura de un libro que también leeremos aquí, de una autora, Rosario Loperena, y que se llama Cuaderno de Curarse. Y está, y bueno, se los adelanto de una vez, está también de descarga gratuita, bueno, en PDF ahí en la red. De hecho, la mayoría de los libros, y también valga el paréntesis, están como descarga, o sea, si googlean el título del libro y la autora, van a encontrarlos, en la gran mayoría de los casos. Y si no, ya también se los vamos a... Es el caso de Minerva Reynosa, que es la siguiente que leeremos. Entonces, de inicio les recomiendo que ya hagan eso. Marisela Guerrero no, ese sí es un libro que se los envió también prontísimo, ya. Y Clio Mendoza, que son los 3 libros que leeremos a continuación, ¿no? Minerva primero, luego Marisela y Clio. Y anunciarles que tanto Marisela Guerrero como Clio Mendoza sí estarán con nosotros la próxima semana. Entonces también para que vayan sabiéndolo. Bueno, pues gracias, Carlos. Mildred. Sí, yo quiero hacer un ensayo acerca de los deberían, que a veces se le pone a las mujeres, y me voy a basar en dos fragmentos de poemas. Uno que de Azul Anhelo, que es: mi estirpe es una larga cadena de, ¿no? Y en este caso era una larga cadena de deberías. Y también de Antígora, de un fragmento que dice: quédate quieta, quédate, no grites, no pienses, no busques, son de lo mismo, quédate quieta, Antígora, no persigas lo imposible. Y en la larga cadena, perdón, de deberíamos, voy a relatar un viaje que hice en bicicleta tratando de llegar a la ciudad de 62 kilómetros, y voy a retomar esto que nos compartió Dolores Dorantes, que incluía como ahí los poemas, pero yo no voy a incluir poemas, sino más bien las historias que nos contaba mi abuela de caminatas que hacía en el cerro para llegar a su casa, y los viajes a caballo que hacía mi mamá para ir de su comunidad al lugar donde trabajaba, porque tenía que ir a ver a sus hijos, ¿no? Y mi abuela también. Entonces, esta larga cadena que luego también repetimos. Es lo que tengo hasta ahorita. Pues me gusta mucho, Mildred, y sobre todo esta recuperación que vas a hacer pues, de esas experiencias, ¿no? Matrilineales, ¿no? De tu abuela, de tu madre, del viaje, ¿no? Y pues bueno, del desplazarse, ¿no? En este caso, del tener que desplazarse para ir por trabajo, por escuela, ¿no? Por las condiciones, por circunstancias de vida. Y bueno, de algún modo relacionándolo contigo, en el caso, digo, traslados también largos y con esfuerzo, pero de otra índole, ¿no? Quizás no por obligación, hasta donde entendí, pues. Pero bueno, me parece bien chévere. Gracias. Sí, pues vamos. Ensayo te referías justo a un texto de tipo como reflexivo y esto, ¿verdad? Sí. Quizá ir, no sé si narración, empezar con la historia, ir contando cuál era el motivo quizá de yo pedalear tanto, ¿no? Pero en el camino hay muchos tramos donde va solo, y en esos como ir incluyendo las historias que contaba mi abuela, las historias que contaba mi mamá. Claro. Lo que, y bueno, va para todas, el caso del ensayo es bien chingón, bueno, a mí me gusta mucho, es de hecho el género, por decirlo así, que me siento más cómodo, porque es un espacio donde cabe todo, o sea, puede entrar de todo. Digo, así también la novela, pero de distinta manera, porque en el ensayo, pues pues sí, en primera persona, es básicamente desde la experiencia de cada una de quien está escribiendo, pero es una experiencia, el texto que se presenta va a estar atravesado por experiencias de vida, por lecturas, por referencias, por anécdotas, por digresiones, ¿no? Y todo eso vale, pues. Entonces tú no te preocupes, tú dale. Y ya después nada más si hay cuestiones de estructura, de redacción y eso, pues se va trabajando, pero sí,
tú suéltate. Sí. Ok, Y gracias. Ajá. Cabe todo, pues, en el ensayo. ¿Quién más quiere compartir? Creo que falta... Ah, perdón, en el chat puso Alex, porque creo que su internet está mal, pero está ahí aquí está con nosotras. Dice Alex en el chat que ella plantearía tomar fotografías y grabar audio con mi lectura del poema Suelto Amarras, del libro azul Anhelo, de Pineda, y quizás agregar un poema suyo, inspirado en el mismo poema de Pineda. Dice, vivo en la playa, me gusta la fotografía y me late hacer video, y tiene una amiga que me ayudaría a editarlo. Ok, sí, pues bien, Alex, exacto, si tienes a alguien que te apoyaría en la parte de edición del video, pues, y que apresuraría el proceso, pues está bien chido. A partir de material tuyo, ¿no? De las fotografías que mencionas. Y sí, creo que estaría bien padre esta relación o entrelazamiento, o eso a lo mejor habría que sería el reto ahí, entre el poema original, bueno, o el poema base, o el poema inspirador, por decirlo así, de Irma Pineda, y con el tuyo, ¿no? Con tu texto propio. Esa sería mi única sugerencia, nada más, ¿no? Para que lo vayas anotando, pues, en el desarrollo. Pero en sí está bien chido. Y Rocío Barrita dice en el chat también, mi proyecto es sobre los efectos de la pandemia en los niños. Y ¿en qué manera lo haría? Dice, una poesía documental al estilo de Antígona González, y apoyarse en ella en textos distintos. Y además hacer un podcast, que entiendo que a partir del texto salido, ¿no? de esta poesía documental. Pues bueno, además, bueno, el tema me parece del todo, pero, ¿no? Bien relevante, sobre todo porque creo que es de las cosas que dentro de todo el rollo de pandemia y así, es de lo que menos se revisa, ¿no? De cómo la han pasado justamente las y los niños, ¿no? Que creo que son, o bueno, para mí, en mi opinión, yo no soy padre, pero siento que, pues es que esa edad donde pues, necesitas estar relacionado con más personas, con más niñas, y no aislados y no encerrados, pues sí los han llevado, y además de forma obligada, ¿no? Pues porque son menores de edad. Sí creo que es la parte más difícil, ¿no? Niñas y adolescentes. Digo, los más grandes, pues ya, aunque estemos encerrados, pero igual lo resolvemos de otras maneras. No lo sé, pues, pero sí creo que es importante en ese sentido. Pues adelante y que nos vayas compartiendo, Rocío, también tus avances o dudas o referencias que a lo mejor entre todas podamos pues ayudarte, ¿no? ¿Quién más quiere compartir aquí? O ya están todas, ¿verdad? Carlos, Adriana, Gabriel, Iván. Bueno, Jep, creo. ¿O no? Tú no, ok. Dale, pero entonces, si me estoy saltando en el chat, porque a lo mejor alguien me avisa si me salté en el chat, y si no, pues creo que con esto cerramos esta parte. Pues nada, solo también vamos a tomarnos siempre un pequeño espacio para ir viendo cómo se va desarrollando su proyecto, y que a su vez también cada uno me pregunte o quiera plantearlo al grupo, siempre, ¿no? Al inicio de cada sesión. ¿Les parece? Y así nos damos unos 15, ¿no? Minutos para hablar de ello y ya después. Pero que bueno, en general me parecen que si de aquí salen, ¿no? Y de hecho algunos ya están en curso, son proyectos que ya tenían pensados y que más bien están como impulsándose por el taller. Pues sí, me parecen del todo importantes, relevantes hacer y que salgan, ¿no? O sea, que se enriquezcan con lo que en el taller han aparecido, las lecturas y lo que haya aparecido
lo que va a seguir apareciendo al interior del taller, porque ni siquiera vamos a la mitad. Entonces, pues digo gracias y vamos. Pues empecemos con, quiero compartirles, bueno, un poco mi lectura del poema de Antígona González de Sara Uribe. Les envié una entrevista, supongo que no todas la pudieron ver, pero sé que algunas sí. Pero es lo mismo, si buscan Sara Uribe en la red, van a encontrar varias intervenciones que tiene, y sobre todo, en particular, sobre este libro, que en realidad sí, desde que salió en el 2011, pues ha sido, o sea, por fortuna ha sido muy leído y ha sido muy bien recibido en este contexto, pues, y como que desde el inicio se encontró o sea, su fuerza, ¿no? Y su vigencia. Y como lamentablemente ella misma dice, y como coincidimos, esa vigencia pues sigue y al parecer seguirá, mientras pues la militarización de este país no sea más, ¿no? O sea, e incluso pensamos que por fin se iba a dar marcha atrás a la militarización, y como vemos fue lo contrario, ¿no? O sea, fue o sea, a pesar de sexenios van, sexenios vienen, y en el que estamos no ha cambiado más, ¿no? Solo se ha recrudecido. Y entonces un texto como Antígona González pues sigue siendo pues importante en este sentido de la enunciación del dolor. Ahora que Yomara compartía este ensayo de Cristina Rivera Garza, que también es una escritora muy importante en la actualidad en México, quien recomiendo muchísimo, si aún no la conocieran. Y en este ensayo de dolerse, justamente es esta, pues, como poética, política del dolerse y de cómo lograr enunciar eso, ¿no? Y cómo enunciarlo no, pues, sin violencia, o sea, que es curioso, ¿no? O sea, cómo enunciar la violencia sin violencia, ¿no? O sin estetizar la violencia, ¿no? Es un desafío, y que el siglo XX en particular, con sus cauda de masacres y genocidios, pues nos puso contra las cuerdas, ¿no? De cómo puede seguir habiendo arte o poesía después de campos de exterminio y después de guerras, ¿no? De genocidas, en fin. El caso de Antígona González, como si no lo saben todas, pero bueno, es un texto también es particular. Son cosas que quiero solo puntualizar para que más bien conversemos en la media hora que tenemos. Es un texto que sí, que surge a partir de un encargo, curiosamente, de una dramaturga, y que Sara Uribe, esta escritora afincada en el norte, en Tamaulipas en particular, imagínense, uno de los puntos álgidos, pues, de esta violencia estructural que ya lleva décadas en México, a partir justo de tantas atrocidades, pues, pero la desaparición y, bueno, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ustedes lo recordarán, en el 2011. Y nada, un caso más, pues, de impunidad y de que no pasa nada. Pues bueno, a partir de ese hecho que parecía ya el culmen del horror, pues no ha sido así. O sea, se van sumando culminaciones del horror cada vez, ¿no? De San Fernando, después haciendo saltos y elipsis, bueno, a Ayotzinapa, otro punto ahí, dentro de las atrocidades de la historia reciente de este país. Entonces, el caso de Antígona es un texto construido a partir de distintos textos, o sea, también por eso creo que es importante que lo revisemos y que lo leamos así también, para el caso de las razones de este taller, en donde se habla de que de un texto base genera otra cosa.
lo que hizo Sara Uribe fue a partir de textos periodísticos, de recopilación de testimonios de familiares de desaparecidos, desaparecidas, y a su vez de recopilación de otras Antígonas, porque bueno, Antígona es pues este mito clásico y en particular recreado por Sófocles del siglo V antes de nuestra era. Entonces, de las distintas Antígonas que han habido a lo largo del tiempo, selección de, ¿no?, de citas, ¿no?, textuales, tal cual, que están marcadas con cuando están cuando el texto está en cursivas, habla desde retomar textos que no son propios, por decirlo así, más este hilo que ella recupera, pues, este personaje ¿no?, que crea de la Antígona González, que son, pues, las muchas tantas familias, y en particular mujeres que buscan y seguirán buscando a sus personas desaparecidas, ¿no?, en este país y en tantos otros donde suceda esto. Entonces el texto se genera así, parte del mito de Antígona, que si no lo recuerdan, pues es este mito en donde Antígona, bueno, es un mito clásico, sí, de Sófocles en la época de la guerra entre Tebas, o bueno, que sucede alrededor del reino de Tebas, y donde ella es su hermano, Polinices, no es, por traición al Estado de Tebas, no se le permite ser enterrado, ¿no? O sea, muere en un encuentro entre hermanos, y Polinices, al haber traicionado al Estado de Tebas, no se le permite ser enterrado. Pero entonces Antígona, la hermana, va en contra de ese dictado de Creonte y decide enterrarlo, ¿no? Porque para la tradición griega, pues un muerto no enterrado, pues era terrible, ¿no? Porque eran almas que vagaban. Bueno, no sé si alma es la expresión, pero bueno, que vagaban sin poder acceder al Hades, ¿no? Entonces, es un mito que se ha reactualizado a lo largo del tiempo y que también Sara Uribe pues, decide tomar para construir este personaje pues, que está hablando justo de una mujer, de una hermana que busca a su hermano. Que un día que tomó un autobús no volvió a aparecer, ¿no? Un autobús para ir de un lugar a otro, pues en el norte de este país. Pues, ¿qué piensan? Cuéntenme qué impresiones, qué sintieron, con qué otras... O sea, obviamente este es un texto que tiene continuidad con otros poemas que vamos a leer, como El propio silencio de Clio Mendoza, o Letras humildes de Ruperto Bautista. Van a encontrar todos los ecos y lazos. Por supuesto con el libro Estilo, ¿no?, de Dolores Dorantes. Entonces creo que, pues, afortunadamente están habiendo estas voces que deciden enunciar y hablar sobre el presente y sobre el horror y no eludirlo, ¿no? No hay esta indiferencia que Cristina Rivera Garza, otra vez estoy recordándola, mencionaba en algún momento de esta indiferencia militante. Por fortuna en México están habiendo, y en otras partes, pero personas, creadores, creadoras que no están siendo del todo indolentes, ¿no?, frente a situaciones que no deben pasar desapercibidas, ¿no?, y que no debieran seguirse repitiendo. Bueno, pues ya creo que ya hablé mucho. Cuéntenme. Bueno, sí, compartamos la lectura de este libro. Yo quería participar. Sí, sí, Hola. adelante, por favor. Decía, el inicio para mí se me hace muy fuerte, sobre todo la manera en cómo Chita menciona estas instrucciones, ¿no? Y pensando un poco en el personaje de Antígona y la búsqueda de su hermano o querer darle una sepultura,
me recuerda este fragmento que viene dentro del texto, donde alguien le dice, ¿no? Que aquí no hay ley, aquí no hay país, y todo es lo mismo, así que, ¿qué haces, no? Quédate quieta, no grites, no pienses, no busques. Y pienso un poco en aquellas personas que están en la lucha constante de buscar y de buscar a sus familiares. Y entonces ella dice, ¿cómo no voy a buscar a mi hermana? ¿No? Díganme ustedes, ¿cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila? Y entonces es esta parte en el podcast que nos enviaste. Uno tiene dos maneras de ver la vida, ¿no? Al final, o ignoras lo que pasa, que lo parafraseo, porque no lo decía tal cual, o ignoras lo que ocurre, o y vives en tu fantasía, o ves la realidad, ¿no? Y entonces, a mí se me hace una manera muy atinada la que Sara Uribe generó a través de este texto, y sobre todo a la búsqueda o a la par, o generar esta analogía con la búsqueda de los familiares, el eterno descanso, y pienso en la lucha constante de estas personas que día a día están ahí, y que bueno, imagínense que si los encuentran, ya posteriormente qué pasa, ¿no? Tengo una historia muy lamentable, muy cercana, y que uno dice no existe, y sí pasa. Y encontrar a una persona desaparecida, nada vuelve a ser igual, nada, definitivamente. Y ocurre todos los días en este país. Entonces, yo recuerdo la historia de esta familia cercana a mí, y justo esto, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de buscar a mi hijo? ¿Cómo voy a dejar de hacerlo? Entonces, se me hizo un texto muy fuerte, demasiado fuerte. Creo que también Sara le aplaudo la conexión que hacen con este personaje femenino de la literatura clásica, porque le da como vida, ¿no? En el presente. Yo siento que eso también tiene que ver la literatura. Tiene vigencia dependiendo de cómo uno lo va enfocando, ¿no? Entonces también eso se me hace muy importante. Quisiera decir que el podcast, que es grandioso, me gustó mucho la manera en la que se genera como esta charla entre ellas, y dice algo también muy importante, que habla sobre la visibilización o visibilizar a las mujeres escritoras, ¿no? Entonces eso también se me hace como muy interesante de ese podcast, que voy a seguir escuchando porque me encanta la manera en cómo se llevó la charla. Gracias a todos. Perdón, gracias a ti, Andrea. Y sí, el anuncio, igual no todas están en el chat, de este podcast que se llama Hablemos Escritoras. Si aún no lo conociesen, se los recomiendo mucho. Ya llevan varios años trabajando y difundiendo la labor de escritoras de todo el continente, en particular de México, porque quien lo dirige es mexicana, pero sin duda, o sea, tiene autoras de primer nivel y que están en plenitud. Y son entrevistas a profundidad, y a su vez de pronto también tienen solamente como críticas de libros, ¿no? Entonces hay distintos tipos de podcast al interior de Hablemos Escritores. .com, creo que incluso es así. Bueno, gracias. ¿Quién más quiere compartirnos como sus impresiones, si lo ha relacionado con otras de las lecturas que ya hemos tocado aquí, ¿no? En mi propio libro de Yelitza, de lengua materna, o Estilo. Digo, no hemos leído los siguientes, pero sí, sin duda ahora que lean El Silencio, y también Letras Humildes de Ruperta, encontrarán esos ecos desde otros lados, de otras maneras, otros registros, ¿no? Pero también. ¿Alguien quiere hablar? No sé, un poco compartir su lectura. Sí. A mí me gustaría. Yo cuando lo empecé a leer, me encontré con Antígona, ¿no? Y dije, Antígona, ¿quién es Antígona? Entonces sí tuve que hacer como una revisión de este texto de
de Sófocles. Un resumen, claro, porque encontré uno súper extenso y dije, no, no voy a acabar. Pero, ¿cómo lo relaciona esta parte de que su Mateo que ella estaba buscando es Sófocles, ¿no? En ver que pues desapareció y no se ha enterrado y no sabe si está vivo y que ahora ya lo único que quiere es que esté vivo. Y que le tocó, ¿no? Y aquí es como de la ruleta, ¿no? Te sacas la lotería porque te toca. Y creo que es algo que yo en lo personal no he vivido de cerca, pero que sé que existe. Y me doy cuenta en mi discurso, porque si voy caminando en la calle es, hijo, donde yo te vea, hijo pegado a la pared, a las casas, ¿no? O salir con las perras, o ir por mi hijo a la escuela con las perras, ¿no? Porque van ladre y ladre y ya no se acercan. Entonces, no me ha tocado, y espero nunca me toque ser Antígona, pero sé que existe y lo expreso en el discurso y en el actuar de todos los días. Me parece que es importante sobre todo compartirlo en espacios donde no se comparte, ¿no? Porque hay muchísimos, y acabo de ver hace la semana pasada una entrevista, o en la mañanera me parece que decía el presidente que de 5,000, ¿no? Muertos de 2 meses, 5 eran periodistas, pero yo dije 5,000 en 2 meses, eso es mucho, ¿y dónde están, no? Y no, pues se murieron, ¿no? Entonces creo que sí, que es un tema vigente, que es un tema que nos puede pasar a todos, y no sabemos para qué los desaparecen o dónde los desaparecen o para qué se los llevan, ¿no? Y es preguntarse dónde está y tratar de despertar de ese sueño. Menciona el poema antiguo. Decir, ay, esto va a pasar, es un sueño, no es real, porque no tienes esa certeza de si ya se murió o qué le pasó, ¿no? Entonces, creo que no es cercano entre paréntesis, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pueda pasar después. Y lo relaciono con los otros libros, los miedos, ¿no? Cuando eres mujer, cuando tienes una niña, pero también lado, cuando tienes un niño, ¿no? Que va a crecer y que le va a tocar ese mundo, esa vida, y que el trabajo es como alejarlo, pero si está inmerso, ¿no? Si vivimos en un país que está así, esperemos nunca le toque ser Tadeo, ¿no? Entonces sí no está tan lejano a nosotros. Y me llamó la atención la forma en la que hace las citas. No, más bien era una duda. ¿Así se hace la cita en un poema? Porque los anotaba y al final como que hacía la descripción de cada una de las citas. La cita o la Antígona de Venezuela me parece que mencionaba, y hace la descripción. ¿Así es como se hace? Dices las referencias y notas que tiene al final, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, para no contaminar, no me gusta la palabra, pero bueno, para no manchar la página y que la lectura del poema pues sea de corrido y así. Digamos, porque las notas al pie o eso pues son más propias de un texto académico, ¿no? O informativo o así. Se prefiere mencionarlas hacia el final, pero no necesariamente. O sea, también de pronto hay textos. Por ejemplo, hay uno de Chantal Meillard, un poema suyo que se llama Matar a Platón, que se lo recomiendo mucho, ya desde el título, ¿no? Matar a Platón. Digamos, está el poema principal en cada página y luego tiene como intrusiones al pie, pero que sigue siendo un poema, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es que depende de cada escritor, de cada escritora,
la manera en que despliega el texto y los mecanismos o los guiños que también le da al lector a partir de estos formalismos, ¿no? O sea, tradicionalmente se dice que las notas van al pie o al final del texto. En el caso, sobre todo de la poesía, que es un género también muy libre, muy, sí, hay autores, autoras que se permiten eso, hacer esto como lo que describo de Chantal Meillard, o quienes en este caso, como Sara Uribe, decide, como es este collage también de textos, pastiche, mencionarlos, ¿no? O sea, dar crédito a todas los textos, referencias, testimonios que retomó para la construcción de este texto, de este otro texto, ¿no? Ujú. A partir de mil y un textos más, ¿no? Pero sí, es una manera, no necesariamente es que tenga que ser así. Ujú. Ok, gracias. No, gracias a ti, Mildred. Bien chido. Gabriela, sigue y luego Gep. Bueno, a mí, bueno, la impresión que tengo con el libro, bueno, me gustó mucho y a mí sí me trasladó totalmente al periodo de la guerra del narcotráfico, o sea, como con todas estas, pues, notas que pone y la verdad, se agradece mucho como la parte más poética, porque de repente sí es como, o sea, los que seguíamos como un poco de cerca las noticias, ¿no? De lo que estaba pasando en San Fernando, Tamaulipas, y que pues todos los registros fotográficos, ¿no? Que se mostraban de las piezas encontradas, luego las fosas, ¿no? 400, 600 cadáveres. O sea, al final, o sea, sabes, o sea, al final termina, sabes que el final sigue vigente, pero también sabes que esa Antígona, la que está buscando ahí, o sea, sabes que su cadáver está en uno de las fosas, ¿no? De ese periodo, y que siento que pues por eso es importante pues seguir leyendo eso para que, aunque, o sea, porque sumamente fue violento, ¿no? Todo ese sexenio, pues recordarnos y no olvidarnos lo que pasó, ¿no? Y que sigue pasando, pero que en ese momento, pues fue como una locura, ¿no? Y me gusta la parte como de contarla justo, o sea, completarla con esta parte y esta angustia de este personaje, ¿no? En busca de su hermano. Entonces, a mí me gustó bastante y siento que a mí, en mi caso, sí me llevó totalmente ese periodo muy marcado, pues, ¿no? O sea, yo no lo podría poner ahorita como en algo acá porque, o sea, sí, hay videos desaparecidos y todo, pero justo por la forma en cómo pone las notas y las noticias, ¿no? Que pasaban en ese entonces, a mí sí me trasladó totalmente al periodo de la guerra de narcotráfico. Sí. Y que surgen, ¿no? Justo a partir de ese contexto, desde ese momento, ¿no? Desde ese presente. Ujú. Yo pensé en algunos otro texto que, o sea, como que valoro, o más bien, no sé si es la palabra, pero como esta labor o trabajo de escritoras, escritores y documentalistas y periodistas, como hace rato alcancé a escuchar un poco el proyecto de Yomara y no sé si como que era la palabra que podía describir parte de su proyecto, pero pensaba en la palabra dignidad y en ese sentido como volver a contar la historia de quiénes eran esas personas, ¿no? O sea, justo siento que en ese sexenio hay distintos procesos, ¿no? Hay un incremento de números y entonces todo empieza a ser cifras, 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 ¿no? Y pienso que es muy marcado el momento en el que escritoras, escritores, periodistas empiezan a retomar a partir de testimonios y entrevistas y a poner sus nombres y sus rostros y contar sus historias y qué les gustaba hacer. O sea, como que hay una parte de eso en el libro de Antígona que, que es otra forma mm, tal vez pueda ser un poco delicado, o sea, pero de hacerlos aparecer de otra manera, ¿no? De una forma quizá poética en el sentido de que estamos tratando en este taller, ¿no? Y de poder ofrecer, que también es una palabra que
la misma autora lo cuestiona al final ay, se me acaba en el colofón, ¿no? La palabra remanso, pero es como construir como esa fuerza, como para construir poéticamente esa fuerza, ¿no? Para seguir buscando de alguna manera, ¿no? Y pensé mucho en el libro que publica un par de años después de Ayotzinapa, que un poco ocupa esa herramienta de ir contando quién era Julio César Mondragón. Es un libro que se llama Procesos de la Noche, de Diana del Ángel, y es como curioso, ¿no? Como al mismo tiempo en ambos se habla de esta violencia institucional, ¿no? Al no buscar, al ser completamente incompetentes, al poner un montón de trabas para llevar los procesos de denuncia. Búsqueda, ¿no? Sí. Exacto. Y entonces nada, o sea, como que al mismo tiempo ellas, desde la escritura, le van respondiendo esos procesos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? O sea, como creo que no debe ser nada fácil acuerparte en esos lugares, ¿no? Institucionales. Y siento que un poco esos libros, desde ese lugar, intentan construir esa fuerza. Es como un poco como yo veo esos tipos de objetos, ¿no? Y también pensaba mucho en la parte del libro, que más, o sea, algo que me gustó mucho eso fue, ¿no? Como narrar quién era Tadeo, con esas historias, por decirlo así, como cotidiano, que nos acercan también a esas biografías. Otra parte es esta, como la respuesta a esas notas periodísticas, ¿no? Que hay formas de responder a esas notas periodísticas, ¿no? Creo que ahí también empieza un proceso de deshumanización cultural, o sea, es que nosotras y nosotros estamos habituados a ver ese tipo de narrativas, ¿no? Que institucionalizan a los cuerpos y a nuestras relaciones sociales, porque también pienso que, y vaya, no lo digo yo, lo dicen las teóricas feministas, ¿no? O sea, si la desaparición es un proceso que se construye previamente a la desaparición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros al dejar ver o a esto que nos confiaba Mildred, como este terror interiorizado en el que ya tus estrategias de sobrevivencia, ¿no? Lo que heredas son esas estrategias de sobrevivencia, lo cual es muy terrible. Y así, está muy cabrón. Pero bueno, regresan eso por un lado, y finalmente me impresionó mucho el texto que incluye de las preguntas de Pinter. O sea, sí, esa parte tan como acelerada, así, o sea, como la pregunta, respuesta, y la respuesta parece ser, no entiendo, que son como con fragmentos de testimonios, ¿sí? ¿No? Porque hoy justo en una charla, una familiar de una víctima de feminicidio decía, yo siempre que llego con las personas o instituciones, o sea, no es que mi hermana se murió, es que a mi hermana la asesinaron, ¿no? Y entonces las respuestas que da ante ese poema, bueno, esta es escritura de Pinter, no es, o sea, no es que, no es solamente no es una muerte más, ¿no? No es como algo de lo que somos parte social, histórica, culturalmente, ¿no? Entonces, las respuestas que da con los testimonios sí le da otra dimensión pues sí, a la ausencia, a la muerte, a la desaparición. Y también pensé en algunas otras cosas o sea, como algunos documentales y algunas películas y que curiosamente son dirigidas y escritas por mujeres. Bueno, está esto de Diana del Ángel, pero pensé recientemente en Sin Señas Particulares, en una película, en Tempestad, de Tatiana Hueso, en No sucumbió la eternidad, de Daniela Rea, y digo, qué curioso, es como una forma, para mí todas, al menos esas, es una forma muy ética, ¿no? Y muy cuidada de estar cerca de esos procesos, ¿no? De construir esa fuerza para quienes están de esa manera, que es muy relativo cuando la proximidad en la que nos encontramos de alguien que no encuentra un familiar, o de alguien que
directamente, de la manera más extrema, ha sido violentado, ¿no? Entonces sí, no sé, sí, me parece como muy cuidadoso el libro y me gustaron esos tres aspectos. Gracias, Gep. ¿Alguien más como para ir cerrando? Ya también. Quizás a mí me gustaría cerrar con leerles un par de textos del libro, pero si alguien más quisiera compartir su lectura, su aproximación, lo que en el chat están sugiriendo algo, bueno, como referencias también el trabajo de Lucas Avendaño, que quienes no lo conozcan es un importante artista escénico de Oaxaca, bueno, de Huantepec, ¿no? Pero justo que ha trabajado, porque a él le tocó, como decía Mildred, quizás no nos ha tocado en la medida de forma directa, pero pues sí que social y contextualmente, ¿no? Y esto mismo que mencionaba Mildred, pues uno tiene que cambiar sus hábitos y el miedo inoculado, ¿no? En todos. El caso de Lucas, sí, su hermano, o uno de sus hermanos fue desaparecido también. Finalmente ya fue encontrado, asesinado, pero realizó y ha realizado un trabajo muy importante de reflexión sobre esto, ¿no? Durante los varios años mientras estuvo desaparecido su hermano. Entonces sí es recomendable. Está en YouTube, seguramente hay fragmentos de sus performances, ¿no? O material, documentación de este trabajo de Lucas Avendaño, que viene muy bien a cuento en cuanto a Antígona González. ¿Algún otro comentario? Pues bueno, si no, les digo, creo que siempre es importante. Bueno, a mí este libro también, desde que lo leí, en sus recién salido, me llamó mucho a leerlo en voz alta. Quizás por la misma origen de muchos de los textos, que son testimonios, ¿no? de oralidad, digo, transcritos, pero sí, y me parece que en muchos de los secciones del libro se percibe pues este trabajo también con oralidad y con pues trabajar distintos discursos, tipos de discursos, ¿no? Desde el discurso burocrático, de los informes, o del discurso pues, sí, periodístico, pero también el de la letanía, ¿no? El de la oración, o sea, de pronto el poema se vuelve eso, ¿no? Una letanía, ¿no? Desde el dolor, porque creo que sí, el terrible dolor, incluso más allá de la muerte, es el hecho de una persona desaparecida, porque como no tiene, en el mismo poema, ¿no? No tienes un lugar donde, o sea, no hay una tumba donde rezarle, no puedes elaborar el duelo, porque no sabes si está muerto, dónde está, qué le está pasando, estará sufriendo, estará comiendo, ¿no? O sea, toda esta angustia permanente es un terrible dolor, ¿no? Para los familiares y seres queridos de personas desaparecidas, que cuando ya encuentran un cuerpo, y que lo mismo clama aquí Antígona González, el remanso va a ser cuando encuentre tu cuerpo, ¿no? Porque ya sabré dónde y a quién. O sea, puedes empezar a elaborar un duelo. Mientras no, es un limbo ¿no? de dolor sin nombre, por decirlo así. Pues bueno, eso, leo un tramo, un pedacito, un par de páginas y ya nos vamos despidiendo. Digo, tengo muchas hojas, pero bueno, voy a ir un poco salteando. Y dice, bueno, Antígona González, de Sara Uribe. Una mujer intenta narrar la historia de la desaparición de su hermano menor. Este caso no salió en las noticias, no acaparó la atención de ninguna audiencia. Se trata solo de otro hombre que salió de su casa rumbo a la frontera y no se le volvió a ver. Otro hombre que compró un boleto y abordó un autobús. Otro hombre que desde la ventanilla dijo adiós a sus hijos y luego esa imagen se convirtió en lo único
que un par de niños podrá registrar en su memoria cuando piensen en la última vez que vieron a su padre. No querían decirme nada, como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada, porque sabían que iría a buscarte, sabían que iría a tu casa a interrogar a tu esposa, a reclamarle que no diera aviso de inmediato, que nadie denunciara tu desaparición. Nuestro hermano mayor y tu mujer en la pequeña sala de tu casa, tus hijos jugando fútbol con los vecinos. Nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndome que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Son de los mismos, nos van a matar a todos, Antígona, son de los mismos, aquí no hay ley, son de los mismos, aquí no hay país, son de los mismos, no hagas nada, son de los mismos, piensa en tus sobrinos, son de los mismos, quédate quieta, Antígona, son de los mismos, quédate quieta, no grites, no pienses, no busques, son de los mismos, quédate quieta, Antígona, no persigas lo imposible. Pero ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganme ustedes, ¿cómo no voy a exigir su cuerpo, siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila, pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Ya para cerrar, pues, estos dos últimos fragmentos. ¿Cómo se reconoce un cuerpo? ¿Cómo saber cuál es el propio? ¿Cómo saber cuál es el propio, si bajo tierra y apilados? Si la penumbra, si las cenizas, si este lodo espeso va cubriéndolo todo. ¿Cómo reclamarte, Tadeo, si aquí los cuerpos son solo escombro? Este dolor también es mío, este ayuno, la absurda, la extenuante, la impostergable labor de desenterrar un cuerpo para volver a enterrarlo, para confirmar en voz alta lo tan temido, lo tan deseado. Sí, señor agente, sí, señor forense, sí, señor policía, este cuerpo es mío. Y bueno, este que ya es prácticamente el final del poema, que dice: yo también estoy desapareciendo, Tadeo, y todos aquí, si tu cuerpo, si los cuerpos de los nuestros, todos aquí iremos desapareciendo, si nadie, perdón, todos aquí iremos desapareciendo, si nadie nos busca, si nadie nos nombra. Todos aquí iremos desapareciendo, si nos quedamos inermes, solo viéndonos entre nosotros, viendo cómo desaparecemos uno a uno. Y que, bueno, para mí este es como la síntesis, pues, ¿no? De la fuerza de este poema y del modo como este llamado, pues, al no silencio frente a situaciones pues, de este calibre, ¿no? Y de este calado. Pues, pues agradecer también su presencia hoy y su participación, su lectura y compartirnos también estos pues bellos proyectos en curso o en ciernes y que ojalá entre todas y todos enriquezcamos para que se genere algo bien chido. ¿Algún comentario, duda? Si no, les hago los anuncios nada más. Veo que ya algunos, por supuesto, se han ido yendo. Pero el anuncio es el próximo jueves, por favor, leamos a Minerva Reynosa, que es esta poeta de Monterrey, Fotograma de mi corazón conceptual absolutamente ciego. Y también su otro libro, es que son libros breves, en realidad. Aquí están. Son estos dos libros. De hecho, algunos supongo que pueden conseguirse, ¿eh? Este está en el fondo de Editorial Tierra Adentro y en todas las Educal, las librerías Educal del país, están rematándolos.
están a 10 pesos esta colección de Tierra Adentro. Y este en particular todavía se encuentra. Hay otros que ya están agotados, entonces los recomiendo mucho. Y este a lo mejor es un poco más difícil, en ediciones Tucán de Virginia, de fotogramas, ¿no? Es que es un título muy largo. De mi corazón conceptual, absolutamente ciego. Son los dos textos que sugiero. Independientemente de eso, están en PDF también y se los voy a enviar, o no sé si ya se los envié. ¿Recuerdan? Es que ya no me acuerdo. Ajá. No se los he enviado, entonces, ¿no? Bueno, pero quien pueda adquirirlo, que lo haga, y bueno, va a ser a quien leamos. Y otra petición, por favor, para, si pueden, tienen tiempo y así, vayan leyendo ya el libro de Ruperta Bautista, Letras Humildes, y sí, en especial ese, y el de Elisa Díaz Castelo, Reino del Honor Lineal, porque como les vamos a enviar las preguntas, entonces la recopilación de preguntas, yo quisiera que el próximo martes ya o sea, que me las hicieran llegar y yo enviárselas vía mail a Ruperta y que ella tuviese por lo menos una semana porque ella además dijo que lo quiere responder por escrito, no por voz ni nada de eso. Entonces, pues sí, para darle un tiempo, ¿no? Prudente sobre ese libro, que es un librazo, de verdad, Letras Humildes de Ruperta, también yo creo que es de los más importantes libros surgidos en la década. O sea, se editó el año pasado, entonces sí, es importantísimo, la verdad. Yo no leo Tzotzil, pero al menos en su versión, que es de ella misma, en su versión al español. Es otro caso, es interesante también lo que podamos, vaya, no dialogar, pero a lo mejor puede ser una de las preguntas hacia Ruperta, ¿no? De este proceso de traducción, así como Irma nos dio su panorama, ella misma es su propia traductora. En el caso de Ruperta es similar, pero bueno, quizás tenga otras especificidades, ¿no? Entonces sí, por favor, adelante en la lectura de Ruperta para que el próximo martes ya tengamos algunas preguntas que quieran compartir. Y pues eso, Minerva, y también ya les voy a estar enviando El sueño de toda célula de Marisela Guerrero, que también se puede conseguir, está en plena circulación en cualquier librería de la Ciudad de México, Oaxaca, en La Jícara, o en La Proveedora está, por la editorial Antílope. Entonces lo mismo, si pueden comprarlo, si dentro de su economía es posible, háganlo. El que sí ya les voy a enviar, porque si está inencontrable, es el de Clio Mendoza, en PDF. Y me parece que el de Clio es el libro más extenso. Es un poema, libro de casi, bueno, no, casi 200 páginas. Pero bueno, no se asusten porque no es a renglón seguido, ¿no? Pero sí es un poema pues, extenso, pero igual de poderoso. Pues eso, muchas gracias y si algún comentario o duda, si no, ya nos despedimos. Creo, ¿Rocío está por aquí o ya se fue? No, ya se fue, ¿verdad? Es que aquí le habían recomendado, Jep le había recomendado algo, pero no sé si lo vio. Pero bueno, si no, ya después se le comenta. Entonces, gracias a todas. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta mañana. Ah, no, hasta el jueves. Hasta el jueves, sí. Pasado mañana. Gracias. Vale, chao. Bye.